Y antes de iniciar la clase, quiero compartirles una información que acaba de llegar el día de hoy por parte de la universidad. Es una convocatoria, chicos, de becas de desempeño académico. Les voy a pasar el link ahí en el chat del grupo. Y Profe, pues, ajá, ya no deja meterla. esta es Dice una que ya nueva del tiene 40 27. solicitudes de acuerdo a la región. Ah, no me digas. Sí, acabo de checar y ya no se puede. Ah, pues no dice nada de acerca del número de becarios. Hasta abajo dice Ah, sí. A ver. que cuántos aceptan por región. ¿Cuántas solicitudes correctas aceptan por región? Ah, su qué rápidos. No, pues Aparte, 40 solicitudes. Bueno, pues ni modo. Ya no hay oportunidad, como dice la compañera. ¿Quién me comentó? yo fui. Ah, bueno, pues sí. Pues hay que estar al pendiente, chicos, ¿no? De la página de internet de la universidad. Aquí en esta sección de becas, para que por aquí salgan las becas, pues ustedes tengan la oportunidad de participar, ¿no? Porque así hay varios, pues, estudiantes como ustedes de otras facultades, pues, que están, pues, al tiro, ¿no? Viendo qué becas salen, ¿no? Y pues era una beca bastante sustanciosa de 4,800 pesos, ¿no? Y pues bueno, así es, así hay varias oportunidades, chicos, solamente hay que estar bien al pendiente de pues del informe, ¿no? De la información que genere la universidad. Entonces, ahí en la página web pueden estar ustedes revisando cotidianamente para, si es que en algún momento hay oportunidad pues de que participen en una beca, ¿no? Mm, bueno, este... Les acabo de compartir, si se van aquí a los archivos de el grupo donde estamos, les compartí hace un momento este, un archivo que les pido que ustedes descarguen desde la aplicación de Microsoft Teams, que se llama Práctica 3.1, Análisis de datos con experimentos con animales, ¿no? Entonces, descárguenlo por favor, chicos. Yo ya lo tengo. Bueno, yo lo voy a descargar. Ujú. Lo seleccionan así y aquí le dan clic derecho y le van a dar descargar. Entonces les debe de aparecer aquí un, un llamado de que ya está descargado. Entonces hay que esperar tantito para que se descargue el archivo. Y ustedes van a encontrar ese archivo en la carpeta de descargas de su computadora. En descargas, yo lo acabo de descargar, ¿no? A las 11:06 am. Y entonces denle a abrir, por favor, chicos. Ya que esté abierto el archivo, pues ahorita les voy a explicar de qué consiste la clase del día de hoy. Básicamente, pues les quiero enseñar algunos métodos estadísticos que ocupamos en biología y que son muy importantes en su formación, porque, pues bueno, recuerden que los biólogos trabajamos con diseños experimentales, basados en el método científico, y para eso nos debemos de apoyar con algunas estadísticas o algunas pruebas estadísticas que nos van a ayudar a poner a prueba hipótesis, ¿no? Acerca de las poblaciones que estamos monitoreando. El día de hoy les traigo este ejemplo que tiene que ver con una población de iguanas que se muestreó en La Mancha, Veracruz. Entonces, hagan de cuenta que unos biólogos fueron a la playa y entonces capturaron, bueno, dejaron que las hembras pusieran los huevecillos en la playa
y después contabilizaron el número de huevos que cada una de las hembras ovopositó. Entonces aquí en esta tabla, hagan de cuenta que en el año 2019, el año pasado, a la iguana número 1 que capturaron estos biólogos, ellos contaron que habían ovopositado 14 huevecillos, pero esta misma iguana, al año de muestreo, en el año 2020, ovopositó 2 huevos más, es decir, de 14 que ovopositó en el año 2019, en el año 2020 ovopositó 16 huevos, ¿no? Entonces incrementó el número de huevecillos de un año para otro. Sin embargo, a esta iguana se le consideró como si fuera una iguana juvenil. Recuerden que nosotros como biólogos, o es difícil que tengamos la información acerca de la edad de una iguana en vida silvestre, al menos que tengamos su acta de nacimiento, ¿no? Con su fecha y horario y día en que nació la iguana, pues podríamos saberlo, ¿no? Pero estamos conscientes de que pues eso no ocurre, ¿no? En la naturaleza no hay alguien que lleve un registro. Para eso estamos los biólogos, ¿no? Para poder hacer esos registros y poder hacer cuantificaciones de las poblaciones. Entonces, chicos, dentro de los primeros o de las estadísticas descriptivas básicas que nosotros como biólogos usamos para poder describir el comportamiento de una población, pues usamos medidas, ¿no? Medidas descriptivas o de resumen, como son el tamaño de muestra, que se simboliza con la letra N, la media o el promedio, la desviación estándar, el error estándar, el coeficiente de variación y los valores mínimos y máximos de todo este conjunto de datos que nosotros tenemos, ¿no? que recuperamos en campo y que ahora necesitamos analizarlos para resumir toda esta información y poder explicar el comportamiento, en este caso reproductivo, de una población. Además, chicos, estos biólogos también midieron la longitud hocico-cloaca, es decir, la midieron desde el hocico hasta la cloaca, ¿no? Que es justo donde empieza la cola, ¿no? De las iguanas. Entonces, también midieron en centímetros, ¿no? La longitud que tenían todas las iguanas que monitorearon del año 2019 y el año 2020, ¿no? Solamente tomaron una medida, ¿no? Y en total muestrearon 20 iguanas en esta localidad de La Mancha, Veracruz. Entonces, chicos, en Excel podríamos hacer este tipo de análisis o estimar este tipo de estadísticas descriptivas. Sin embargo, pues necesitamos utilizar software especializados en el área de la biología que normalmente usamos, ¿no? Porque es nuestro ámbito. Hagan de cuenta que los contadores tienen software especializados para datos de contabilidad, los médicos también tienen software especializados para análisis de datos médicos, los biólogos en nuestro caso, pues Infostat a mí en lo particular es uno de los software que me gusta mucho porque además de que sirve para la enseñanza, que pueda enseñarlos yo de manera más práctica, pues es un software bastante robusto en términos de quiénes lo desarrollaron y de todas las estadísticas que están más relacionadas al aspecto biológico y agronómico que otros tipos de software, ¿no? Pero hay mucho software, chicos, así es que yo nada más les voy a enseñar uno que es Infostat, pero en realidad hay pues muchos, ¿no? No sé, yo conozco unos 10 software que hacen lo mismo y pues ahora sí el que ustedes elijan, pues siempre van a tener el mismo resultado, ¿no? El software lo único que va a cambiar es el software, pero finalmente las estimaciones van a ser las mismas o los resultados que vamos a tener de los diferentes software van a ser los mismos porque están configurados ya con ecuaciones
matemáticas que ya están bien definidas, que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, eso es parte de la introducción que les quiero dar acerca de este tipo de análisis que usamos en poblaciones, ¿no? Bueno, voy a minimizar esta pantalla y voy a abrir Infostat. Infostat, recuerden que les va a salir que tienen que activar esta copia, ustedes le dan que OK y ustedes le dan OK, ¿no? Y les va a aparecer esta pestaña. Les voy a comentar o les voy a pedir que si voy a ir haciendo el ejercicio y si ustedes me pueden ir siguiendo allá en su computadora, pueden irlo haciendo siguiendo los pasos que yo voy haciendo. Si se quedan, por favor no me interrumpan, esperen porque va a haber otra, una vez que termine esta sesión de ejemplo, de ejercicio, les voy a dar una segunda, voy a hacerle una segunda ocasión para aquellos que se quedaron, pues lo vuelva a hacer, me vuelvan a seguir en la segunda ocasión. Si van teniendo dudas, ahí sí levantan el micrófono, ya me detengo para poder explicarles la duda que tengan, pero si se quedan, no me interrumpan, por favor, ¿no? Entonces, ya que estén aquí en Infostat, le van a dar archivo y le van a dar nueva tabla. Es enseguida de que le dan archivo la siguiente opción, que es nueva tabla. Y les va a aparecer esta ventana. Se van a ir al archivo de Excel y ojo chicos, van a copiar desde los encabezados, van a copiarlos y van a bajar hasta que tengan pues que tengan seleccionados el total del número de registros. Le pueden dar Control C con su teclado. Con su teclado le pueden dar Control C o le pueden dar clic derecho, copiar, y le van a dar copiar, ¿sale? Se van a ir a Infostat y van a posicionarse en algún lugar de Infostat y le van a dar clic derecho y le van a dar pegar incluyendo nombre de las columnas. ¿Sale, chicos? Y entonces ya tienen los datos pegados que tenían en Excel y ahora ya los tienen pegados en Infostat. Entonces ya aquí vamos a procesar, vamos a proceder a analizar esta información. ¿Qué es lo que les pide el ejercicio? Analice la información calculando sus estadísticos descriptivos de la población por categoría de edad y por año de muestreo, ¿no? Año 2019, año 2020. ¿Y qué es lo que vamos a estimar? ¿Cuáles son esas estadísticas descriptivas? El tamaño de muestra, la media, la desviación estándar, el error estándar, coeficiente de variación y valores mínimos y máximos. ¿Sale, chicos? Nos pasamos a Infostat y ahora vamos a irnos a esta pestaña que se llama Estadísticas. Le vamos a dar clic y enseguida va a aparecer la opción Medidas de resumen. ¿Sale? Y entonces nos aparece este subcomando, esta subventana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pide el análisis? Que hagamos, que estimemos las características del tamaño de puesta, el tamaño de... Recuerden que este es el número de huevecillos, el número de huevos que puso cada iguana, ¿no? En el año 2019 y en el año 2020, ¿no? Vamos a incluir estas dos variables a la casilla de variables, seleccionando esta flecha. Y vamos a seleccionar la variable de categoría de edad como un criterio de clasificación. Ojo chicos, el otro día hablábamos y me preguntaban acerca de los tipos de variables que utilizamos en biología, ¿no? O cuál es la clasificación de las variables que utilizamos en biología. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Esta es una variable de tipo cuantitativo. Cuantitativo, es decir, que cuantifica una variable que en este caso es el número de huevecillos. Estamos cuantificando, es por eso que se clasifica
como una variable cuantitativa, estas tres, ¿no? Porque tienen valores que se pueden cuantificar, ¿no? Esa sería como que la mejor clave que ustedes pueden identificar en el conjunto de datos para definir estas tres variables. Son de tipo cuantitativo, cuantifican en este caso el número de huevecillos y en este caso cuantifica la longitud hocicocloaca de las iguanas, ¿no? A diferencia de esta variable, que es una variable cualitativa, es decir que es una variable cualitativa que no tiene una escala de valor, no se le asigna un valor como en este caso, solamente se le asigna una categoría, ¿no? Y entonces aquí tenemos los dos ejemplos de lo que son variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo, ¿sale? Entonces, ya que hayan seleccionado y que hayan introducido estas variables a las casillas correspondientes, le van a dar aceptar, ¿sale? Para el tipo de variables que vamos a analizar en este ejemplo, las medidas de resumen que son ad hoc o que son adecuadas, que se pueden calcular a este conjunto de datos cuantitativos, pues es el tamaño de muestra, el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, la varianza, el error estándar, el coeficiente de variación y los valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, ustedes pueden seleccionar estas casillas, pueden quitarlas en función de lo que ustedes quieran calcular de esta población. Entonces, selecciono las variables, las medidas de resumen o estadísticas de resumen. Lo que van a hacer es resumir toda esta información del experimento que realizaron los biólogos de campo y entonces lo que nos va a dar es una tabla de resumen. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue darle aceptar, ¿no? Y entonces tenemos estas medidas de resumen. Pero antes de que les explique qué significan estos valores, quiero explicarles que Infostat también, además de que les da los valores en formato de texto o en formato de tabla, como aparece aquí, estos son los resultados, es el resumen de toda la información que nosotros introdujimos en la tabla de datos, ¿sale? Infostat también tiene la ventaja de que nos puede generar gráficos especializados para poder representar estos datos en texto en formato de gráficas, ¿no? Para este tipo de análisis, el mejor gráfico es el gráfico de barras. Entonces vamos a hacer un tipo de gráfico de barras con este software. Se van a ir a esta pestaña que se llama gráficos, le van a dar clic y van a seleccionar la tercera opción que se llama gráfico de barras. ¿Sale? Por favor, por ahí confírmenme si me están siguiendo, si me están escuchando. Sí, profe, sí lo estoy siguiendo. Sí, profe. Muy bien, ok, ahí vamos, ¿no? Entonces, para hacer un gráfico es el mismo procedimiento que hicimos en el caso de hacer, para hacer las estimaciones de las medidas de resumen. Seleccionan las dos variables 2019, 2020 y en este caso van a seleccionar como criterios de clasificación la categoría de edad, ¿sale? Y le van a dar aceptar. Entonces, si se acuerdan, bueno, por aquí tenemos qué es lo que les pide el ejercicio. Les pide que estimen la desviación estándar o error estándar, ¿no? Entonces aquí tenemos las opciones que nos da Infostat, el error estándar o desviación estándar. Yo en lo particular uso el error estándar
Yo personalmente, yo como profesionista de biología, ocupo el error estándar como una medida más robusta para hacer comparaciones, ¿no? La desviación estándar a lo mejor ya la vieron en bioestadística y saben qué significa, que son los datos que se desvían con respecto al promedio, no es la diferencia que existe de las observaciones con respecto al promedio, pero el error estándar todavía es más robusto, ¿no? En ese sentido. Le damos, pues yo les recomiendo que siempre ocupen error estándar porque hay más cuestiones teóricas atrás, ¿no? Del error estándar, que yo en este momento pues nada más les estoy enseñando cómo hacer los análisis, ¿no? Pero si ustedes se quieren especializar en análisis de datos o en bioestadística, pues deben de aprender algunos conceptos más estrictos que hay en esta área de la bioestadística, ¿no? Y que poco a poco van a ir aprendiendo, ¿no? Entonces le van a dar aceptar y en automático tenemos nuestro grafiquito de barras, ¿no? ¿Sale, chicos? Entonces vamos a hacer la interpretación. Aquí es muy importante que pongan atención, jóvenes, porque parte de lo que les voy a explicar va a ser va a ser el formato en el cual ustedes van a reportar los resultados de sus análisis, ¿no? Entonces, miren, chicos, para el año, siempre lo primero que deben de observar en una gráfica son los ejes, el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X tenemos la categoría de edad de las iguanas, ¿no? Las juveniles en el año 2019 y las juveniles en el año 2020, las adultas en el año 2019 y las adultas en el año 2020. En este eje de las Y's, recuerdan que lo que estamos midiendo es el número de huevecillos que ovopositó cada una de las hembras, ¿no? Pero este es el valor promedio. Por ejemplo, miren, aquí el valor promedio quiere decir que de las 11 iguanas que se muestrearon en la playa de La Mancha, en conjunto ellas ovopositaron prácticamente 17 huevos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos aquí, trazamos una línea imaginaria, seguramente aquí vamos a encontrar el valor de 16.91, ¿no? Que es el valor promedio de los huevos que ovopositaron las hembras juveniles en el año 2019. ¿Qué pasó en el año 2020? Las hembras entonces aumentaron el tamaño o incrementaron el número de huevecillos de 17 huevecillos, prácticamente ovopositaron 3 huevecillos más, es decir que las juveniles que ovopositaron en el 2019 para el año 2020 incrementaron en tamaño y por lo tanto incrementaron en el número de huevecillos que ovopositaron. Entonces aquí podemos, si trazamos esta línea imaginaria, podemos tener que 19.91 huevecillos es el valor promedio que se obtuvo para las hembras de esta población de iguanas, ¿no? Esta barrita que parece como un símbolo de una T es en realidad el error estándar. Es decir, que las iguanas pudieron tener en el 2019 más, menos, es decir, pudieron tener un huevo más o un huevo menos, ¿no? Entonces, más o menos así variaron en promedio todas el número de huevecillos entre todas las hembras, ¿no? Y caso similar ocurre con las adultas, ¿no? En este caso, las adultas del 2019 ovopositaron 30.78 huevecillos, aproximadamente 31 huevos, ¿no? O algo así, algo por acá. Entonces,
más o menos 1.82 huevecillos, es decir, que hubo hembras que pudieron tener en promedio 32, 33 huevecillos, ¿no? Y otras que tuvieron incluso menos huevecillos. Este error estándar se le suma o se le resta al promedio para poder decir el valor mínimo y máximo que se pudo obtener en la población. Entonces, ya tenemos los dos valores o las estadísticas de resumen de un análisis que se realizó en campo, ¿no? Se muestrearon a las iguanas, se tomaron datos de cuántos huevecillos tomaron y entonces el trabajo del biólogo ahora es analizar o explicar estos resultados en función de la biología de las especies, ¿no? Entonces, así como se los expliqué, ustedes también pueden explicarlo en los resultados para que entreguen su reporte de esta práctica. ¿Sale, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Por ejemplo, ¿dónde se indica el valor mínimo y máximo en la gráfica? En los últimos dos valores. Ok, recuerdan que podemos, en la gráfica, podemos incluso poner los valores mínimos y máximos, aunque deberíamos de hacer otro tipo de gráficos, ¿no? Como es, voy a checar si se puede hacer con este gráfico de puntos, ¿no? Entonces, como ya está programado, ya lo hice con el ejercicio anterior, ya me aparecen las variables aquí en automático. Voy a ver si me sale con esto y voy a ponerle aquí mínimo y máximo. Y entonces aquí me deben de aparecer, ¿no? Entonces el valor mínimo debe de aparecer hasta aquí abajo, ¿no? Que es aproximadamente 13 centímetros, 13 huevecillos. Entonces me voy a ir, serían para las juveniles. Ajá. El valor mínimo para las juveniles del 2019 fue de 24, ¿no? Pero debe de estar por aquí. Se me hace que esta no es la mejor. El de arriba es no el es de la las mejor adultas. gráfica. ¿Perdón? El de arriba, el de 24 es de las adultas. Ah, ok. Ah, ok, ve. Gracias. Entonces, a ver, las juveniles del 2019 tuvieron como mínimo 12 huevecillos, ¿no? Que aparecen por acá. Y entonces el valor máximo debe de estar por aquí, nada más que como están traslapados, se traslapan los valores de la población de juveniles del 2020, ¿no? Debe de aparecer por aquí más o menos, por aquí debe de estar traslapado, no lo podemos observar porque no lo permite la gráfica. Pero sí me van siguiendo, chicos, o sea, aquí deben de estar los valores, de eso se trata, del análisis, ¿no? Que nosotros podamos describir una gráfica en función de los valores en texto y pues bueno, entonces les decía valores mínimos, 12 para los juveniles y 22 que deben de estar por acá. Para el caso de las adultas, el valor mínimo, que fue 24, ¿no? Por aquí debe de estar. Y el valor mínimo, 27, para las adultas en el año 2020. Sí, chicos, si nos vamos a la matriz de datos inicial, entonces vamos a ver los juveniles que decían por aquí que fue el valor mínimo de los juveniles en el 2019 fue de 12. Entonces, si yo me voy a la matriz de datos que yo analicé, aquí yo tengo un valor mínimo de 12. ¿Sale?
Y si se dan cuenta o si revisan esa matriz de datos, ya no hay valores mínimos, ¿no? Entonces, el único valor mínimo que se presentó en esta población fue de 12 huevecillos. El valor máximo, según Infostat, para juveniles del 2019 fue de 22. Entonces, esta sería 22, juvenil, 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 juvenil 22, ¿no? Entonces fue la única juvenil que tuvo un máximo de huevecillos, de 22 huevecillos para el año 2019. Entonces, ¿qué ventajas hay, chicos? Si se dan cuenta, aquí todos los datos están revueltos, ¿no? Están mezclados, están desorganizados. Lo que hace Infostat es organizárnoslo de manera pues ya ordenada para que nosotros hagamos la interpretación correcta de todos estos resultados. Y entonces así hay reportes, chicos, que por ejemplo yo tengo muchos amigos biólogos que trabajan, por ejemplo, en el Instituto de Ecología. También tengo un primo que es biólogo y trabaja ahorita ¿cómo se llama esta? Donde están haciendo la nueva refinería en Tabasco. También trabajan haciendo este tipo de estudios, ¿no? Este tipo de gráficos más bien, ¿no? Entonces, más o menos, por ejemplo, los amigos del INECOL les pagan 14,000 pesos mensuales, ¿no? Y así los contratan por un año, por 2 años o de manera indefinida y tienen que ir haciendo este tipo de análisis para hacer sus reportes de campo, ¿no? Reportes que se los tienen que entregar a un jefe y ese jefe va a verificar, pues realmente que todo esto pues vaya de manera bien hecha, ¿no? Y por eso es importante que ustedes lo vayan aprendiendo desde ahorita para que cuando salgan, pues enseguida en su currículum pongan, pues ya sea hacer gráficos pues de análisis, de medidas, de estadísticas, de resumen, ¿no? Ya saben hacer mapas, ya saben hacer dendogramas. Entonces ya llevan varias herramientas para que se puedan ir incorporando al mercado laboral. Y así, ¿no? Entonces, dudas, chicos, con respecto a este tema, ahorita que acabamos de ver, todavía me falta otra parte. No, profe. De hecho, creo que es más fácil hacerlo aquí que en Excel. Sí, sí, sí. Excel, es bueno, yo también lo ocupo, ¿no? No es malo Excel, solamente que aquí es como que pícala aquí, pícala allá y en automático, ¿no? En Excel lo podemos hacer muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo aquí quiero calcular el promedio, ¿no? Entonces, lo que inserto, pues es una ecuación del promedio, ¿vale? Le doy, selecciono todos los datos y entonces me da el valor promedio, ¿no? Si yo recorro aquí los valores, me debe de dar el valor promedio. Tengo que irme a Infostat y entonces para juveniles a ver, ¿qué dice? Promedio de juvenil. Bueno, aquí lo que hice estuvo mal hecho, chicos, ¿no? Porque aquí estoy mezclando, sacando un promedio de todos los valores sin discriminar juveniles y adultos, ¿no? Por eso es que no me da, pues, el mismo valor que me arrojó Infostat, ¿no? Tengo que separar entonces todos los valores para que yo pueda estimar los promedios, ¿no? Pero así como lo acabo de hacer, ustedes ponen la ecuación y les digo, seleccionan los datos y pueden estimar promedios. ¿Qué más? Desviación estándar. Se van, le pican aquí en esta función. Yo como normalmente las calculo continuamente, deben de aparecer así. Desviación estándar, la busco y es esta que aparece aquí, desviación estándar.
Entonces selecciono los datos de los que quiero que me estimen la desviación estándar. Le doy a aceptar y ya, ¿no? Error estándar, todas las variables que nosotros calculamos allá en Infostat, también las calcula Excel, ¿no? Y les digo, yo utilizo diferentes programas, ¿no? Software como Infostat, SPSS, Excel y varios, ¿no? Varios, varios programas, ¿no? Para poder hacer las estadísticas, ¿no? Porque si no me salen en uno, pues tengo que recurrir a otro. O hay muchos, o por ejemplo hay algunos programas que no tienen todos estos análisis, ¿no? Entonces tengo que recurrir a otro para que yo pueda hacer el análisis. Muy bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No, todo bien, claro. Todos los demás espero que también estén siguiéndome porque es parte, ¿no?, de las actividades que vamos a evaluar. Bueno, entonces acuérdense, lo primero que acabamos de hacer, lo que hicimos en esta primera sesión, fue estimar los estadísticos descriptivos, ¿sale? No se confundan porque ahorita vamos a hacer otro análisis, ¿no? Estos estadísticos descriptivos comprenden tamaño de muestra, media, desviación estándar, error estándar, coeficiente de variación, valores mínimos y máximos, ¿no? Que los ocupamos para describir el comportamiento, para este estudio, el comportamiento reproductivo de iguanas en la playa La Mancha, Veracruz, ¿sale? Este tipo de análisis lo pueden hacer con cualquier otra especie, ¿eh, chicos? Recuerden que lo que cambia o lo que nosotros, las técnicas de análisis estadísticos van a ser las mismas. Lo que va a cambiar va a ser el objeto de estudio, en este caso la especie objeto de estudio. Lo pueden hacer con aves, lo pueden hacer con cocodrilos, con mamíferos y con plantas también lo pueden hacer, ¿no? Pero ya sus profesores de botánica y sus profesores de espermatofitas les dirán cómo colectar datos, ¿no? Y ya ustedes pueden procesarlos, ¿no? Ya les enseñé cómo. Bueno, dentro del ejercicio 1 hay un ejercicio 2. Bueno, una actividad, ¿no?, adicional. Este tipo de análisis, chicos, que se llama análisis de regresión, tiene mucho que ver con esta analogía. No sé si ustedes han escuchado que mucha gente dice o que en química, ¿no?, decimos que a toda acción hay una reacción. Si alguien ha escuchado pues esta situación, lo puede ejemplificar de la siguiente manera. Por ejemplo, si alguien llega y me golpea, la primera reacción que yo voy a tener pues es golpearlo, ¿no?, aventármela a los golpes y decirle qué onda, ¿no?, cuál es su problema, ¿no? Entonces, la acción que me hicieron generó una reacción. Entonces, si más o menos me están siguiendo, este tipo de análisis de regresión lineal prueba ese tipo de analogía que les estoy diciendo, que a cada acción hay una reacción. ¿Cómo lo vamos a interpretar o cómo lo vamos a traspolar a la biología? En el caso de los animales, particularmente en reptiles y en aves y en algunas otras especies como anfibios, resulta que el tamaño, es decir, el tamaño del animal, va a determinar el número de crías que va a tener, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de acción y reacción, ¿no? Entonces, la acción sería que cuando la iguana es de mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí recuerden que la longitud hocico-cloaca se mide en centímetros desde el hocico hasta finalizar la cola, hasta la cloaca, ¿no?, que es justo donde empieza la cola.
Esta, por ejemplo, esta iguana que midió 77 centímetros, tuvo aproximadamente 27 huevecillos. Esta iguana que tuvo 60 centímetros, que fue de menor tamaño que la anterior, tuvo 29 huevecillos. Pero esta iguana que tuvo 79 centímetros de longitud hocicocloaca, produjo o presentó 38 huevecillos, ¿no? Entonces, para probar el efecto de que a mayor tamaño de la iguana, mayor va a ser el número de huevecillos, necesitamos aplicar este tipo de análisis de regresión lineal y lo podemos hacer en Infostat, ¿no? Entonces, nuevamente el procedimiento, el mismo que ya hicieron, como ya tienen ustedes sus datos ahí en Infostat, ya no tienen que copiarlos nuevamente. Con estos mismos datos vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, para hacer un análisis de regresión, únicamente vamos a utilizar variables de tipo cuantitativas que se pueden cuantificar, que podemos cuantificar esa magnitud de la acción y de la reacción, ¿no? La variable de tipo cualitativa para este tipo de análisis no se utiliza, ¿sale? Solamente vamos a utilizar estas tres variables, que son las más adecuadas para probar ese tipo de hipótesis con una prueba de regresión. ¿Sale, chicos? Profe, Entonces, ajá. sí, yo tengo una duda. Una manera también de clasificar las variables cuantitativas y las cualitativas podría ser las cuantitativas que se pueden tomar por números y las cualitativas como cualidades físicas, morfológicas o algo así por el estilo. Sí, efectivamente, ¿no? Aunque sí, es tal cual como lo dices, ¿no? Las cuantitativas son aquellas que son susceptibles de medición, que las podemos medir con algún instrumento, ¿no? De medición. En este caso, pues son valores concretos, ¿no? Son valores absolutos que tenemos, ¿no? Y las variables cualitativas, como bien lo mencionas, se refieren a una característica, alguna cualidad que a mí como biólogo me va a servir para poder hacer esas comparaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente es así, compañero. Gracias, profe, gracias. Ok. Bueno, ya que estén aquí en esta sección de estadísticas, de Infostat, perdón, se van a ir aquí a esta pestaña de estadísticas, ¿sale? Les va a aparecer el submenú y van a bajar y van a posicionarse en esta opción, en esta función que se llama regresión lineal y le van a dar aceptar, ¿sale? Como ya lo habíamos hecho la ocasión anterior, nos los da por default, pero recuerden que yo les había dicho que la variable categórica o la variable cualitativa no se ocupa para este tipo de análisis, ¿no? Y ahorita yo nada más quiero analizar qué pasó con las hembras, o sea, cómo les fue a las hembras en el año 2020 en cuanto al número de huevecillos. Y lo que quiero saber es, o la hipótesis que yo estoy proponiendo para probar en este estudio, es que la longitud hocicocloaca va a determinar el número de huevecillos para las iguanas, es decir, que a mayor tamaño de las iguanas, mayor va a ser el número de huevecillos que va a tener. Entonces, le van a dar aceptar. Aquí les va a aparecer este submenú, pero no le hagan caso. Bueno, no es que no le hagan caso, ¿no? Sino más bien no modifiquen nada. Tiene más opciones por si quieren hacer unos análisis todavía más sofisticados o todavía de mayor complejidad. Sin embargo, ahorita los vamos a hacer de manera simple por el tipo de datos que estamos analizando. Les digo, no es necesario que le muevan nada aquí a
a este conjunto de opciones y le vamos a dar a aceptar. ¿Sale? Lo que vamos a observar, Infostat nos da los resultados en formato de texto, pero vamos a interpretar mejor la gráfica porque ya estos datos son más avanzados o estos resultados son más avanzados y a lo mejor va a ser difícil que se los explique porque los tienen que ver primero en bioestadística, ya después los veremos acá, ¿no? Pero se les generan este tipo de gráficas, chicos, ¿no? Les va a aparecer esta gráfica, ¿sale? Pero esta no la vamos a tomar en cuenta porque tiene otra aplicación. La que vamos a tomar en cuenta es esta que aparece con esta línea con cierta pendiente, ¿no? Ojo, chicos, entonces recuerden que lo primero que deben de hacer es observar los ejes, ¿no? ¿Qué tenemos en el eje de las X? La longitud hocicocloaca, que va desde los 32.75 centímetros hasta los 82.25 centímetros. Y por este lado, recuerden que es el número de huevecillos que opositaron las hembras en el año 2020, ¿no? Y va desde 13 huevecillos, 13.65 huevecillos, hasta 43.35 huevecillos. Si ustedes les dan clic aquí a estos rombos, es el número, es la observación o el número de la iguana a la que le correspondió, a la que le corresponde ese dato, ¿sale? Entonces tenemos de la iguana 1 hasta la iguana 20, ¿no? Algo así. Que son las 20 observaciones que se tienen de las 20 iguanas, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la iguana 1, a la iguana 2, la 3, la 4, por aquí debe de andar, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Cómo se interpreta esta gráfica, chicos? ¿O cómo la interpretamos desde el punto de vista de la biología de las especies, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esta pendiente es la curva de ajuste de los datos con respecto al promedio. Esta línea en realidad está determinando un valor promedio de todos los datos, ¿no? Con respecto a todos los datos observados. Y esta línea tiene una tendencia ascendente. ¿Qué significa? Que cuando las iguanas tuvieron un mayor tamaño, tuvieron un mayor número de huevecillos, ¿no? Vamos a ver el caso número 9 de esta iguana. El caso de la iguana número 9. Que tuvo 39 huevecillos, ¿sale? Y entonces la tenemos hasta acá. ¿Y cuánto fue lo que midió esa iguana? 80 centímetros, ¿no? Que fue la iguana de mayor tamaño que se colectó, que se capturó, que se registró en esa población, ¿sale? Entonces la iguana, si ustedes trazan una línea imaginaria hacia aquí abajo, la iguana tuvo 80 centímetros y produjo aproximadamente 38 huevecillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las iguanas de menor tamaño? Aquellas que midieron casi 33, 35 centímetros, únicamente produjeron 20 huevecillos o menos de 20 huevecillos, ¿no? Y así podemos ir haciendo las inferencias para cada uno de los individuos o para en su conjunto, ¿no? Aquí lo que yo explicaría es de que se observa una tendencia que está relacionada con el tamaño de las iguanas
y el número de huevecillos. Esta tendencia se observa a partir de esta curva de incremento que significa que conforme la iguana fue de mayor tamaño en cuanto a su longitud o ciclo cloaca, mayor va a ser el número de huevecillos que va a ovopositar. ¿Para qué les va a servir esto, chicos? Bueno, si ven que su población tiene este tipo de curvas, que se encuentra en incremento el número de huevecillos, pues entonces ya pueden empezar a pensar en planes de aprovechamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada vez va a haber una mayor cantidad de iguanas que el ecosistema no va a poder soportar. Entonces ahí podemos intervenir nosotros como biólogos en proponer estrategias de aprovechamiento, ¿no? En este caso, que es una iguana que pues las iguanas no están en riesgo y que se pueden aprovechar, se pueden comercializar, ¿no? Pero pueden, les digo, pueden aplicarlo a otras especies de flora y de fauna, siempre y cuando no olviden el principio que les comento de poner a prueba hipótesis, ¿no? Esas hipótesis pues son las ideas que ustedes se les vienen a la mente para poder decir, ah, bueno, pues yo ahora quiero analizar estos datos con otro análisis, ¿no? Entonces ustedes píquenle al programa, no pasa nada si le sale error, si no le salen los datos, ¿no? Por ejemplo, a mí ahorita se me ocurre que puedo ver o quiero saber cómo, cómo variaron las hembras en función de los huevecillos, ¿no? Para eso me está ocurriendo ahorita, ¿no? En el momento, para que ustedes se den una idea de cómo empiecen a pensar en como biólogos, ¿no? A mí ahorita se me ocurre, por ejemplo, ver cómo variaron esas iguanas en los diferentes años, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí a análisis multivariado, me voy a ir aquí a componentes principales y entonces voy a meter esas variables aquí. Y voy a meter también esta, ¿no? Y el caso, ¿no? Que sería el número de observaciones, ¿no? Que van de 1, 2, 3, 4 hasta 20 iguanas. ¿Sale? Y le voy a dar a aceptar. Le voy a dar biplot. Le voy a dar a aceptar. Y entonces, miren. Entonces, ¿qué pasa, chicos, con este tipo de gráficos? Hagan de cuenta que este es ya un poco de niveles superiores de complejidad, pero aquí nuevamente siempre revisen los ejes de las X, ejes de las Y. Tenemos los valores del componente principal 1 con el 66% y el componente principal 2 con el 33.1%. Si ustedes suman estos dos valores, les da el 100%. Aquí tenemos valores de 0, ¿sale? Que son los valores de intersección donde empieza la gráfica. Hagan de cuenta que tuviéramos 4 gráficas, ¿no? Y que cada una de ellas está determinada por este eje, ¿no? Aquí sería una gráfica, de aquí para acá sería otra gráfica, de aquí para acá sería otra gráfica, y de aquí para acá sería otra gráfica. ¿Cómo podemos interpretar este tipo de gráficas? Bueno, pues una forma de interpretarlos es de que, por ejemplo, la mayor cantidad de adultas, ¿no? Tuvieron un mayor número de huevecillos, estas adultas que están por acá, que medían 77 centímetros, 60, 45, 64, 41, 68. Estas iguanas fueron las que contribuyeron más al crecimiento de la población con el número de crías que generaron. Las juveniles no aportaron tanto, por eso están en el otro eje, ¿no? En el otro plano de esta gráfica. No aportaron tanto, pero esto es desde el punto de vista estadístico, ¿no?
pero desde el punto de vista biológico, pues a pesar de que sean juveniles y que el número de crías sea menor, biológicamente están aportando al mantenimiento de la población con crías, ¿no? Con el número de crías. Y así, chicos, pueden ustedes explorar muchas pues, opciones que trae aquí este programa. Yo no me lo sé de memoria, ¿no? Pero les digo, es uno de los que más usamos en biología y con los que hacemos publicaciones de diferente tipo y que nos evalúan otros investigadores, otros profesores de otros países y de otros institutos, y siempre pues nos dan luz verde de que los análisis que hacemos en este programa pues son pues son buenos, ¿no? Obviamente hay mejores, ¿no? Pero con esta calidad es suficiente para lo que hacemos, ¿no? ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe. Ok, no, pues todo muy claro, entonces aprenden muy rápido. ¿Profe? Sí. ¿Cómo hizo esa gráfica? Es que lo que pasa es que se me atoró la computadora. Ah, bien, solo la hacía de ejemplo, ¿no? Pero está fácil, se van aquí en estadísticas, se van a análisis multivariados y se van a componentes principales. Incluyen las variables, aquí y acá. Le seleccionan bplot y le dan aceptar. Y ya sale y tienen que ir marcando aquí en los puntitos para que sepan a qué individuo corresponde, ¿no? Okay. Gracias, profe. Sí. Bien, chicos. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No, ninguno. Bueno, pues el día de mañana, si no hay dudas, el día de mañana vamos a continuar con este experimento de ratas de laboratorio. Sí, entonces es un experimento donde se les suministraba humo de cigarro a ratas negras y a ratas de laboratorio blancas y ratas de laboratorio negras, y medían en la sangre, en la sangre de las ratas, perdón, la concentración de alquitrán, nicotina, monóxido, y además pesaron a las ratas, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a continuar con este ejercicio, chicos, y ya les explicaré cómo va a ser el reporte de actividades de esta práctica número 3. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ya le salió a Noel. Muy bien. ¿Quién más envió capturas? ¿Le enviamos una captura? No, no es necesario, estaba viendo que enviaron. Pero pues en su reporte pues sí debe de ir, ¿no? Pero ya les diré mañana cómo va a ser el reporte. Sale, chavos, pues ya está, ya saben una técnica más, ya